Las campanas del convento resonaron por última vez desde lo alto de las colinas de Tesalia, donde los viejos olivos temblaban con el viento helado del otoño. Era un sonido final, un eco que se perdía. Dentro de los muros, un pequeño grupo de monjas se había reunido en su capilla, rezando. Rezaban bajo frescos agrietados, murales donde los santos mostraban rostros casi borrados, desgastados por el tiempo y la tristeza de siglos. Fuera, el horizonte comenzaba a teñirse con el brillo de los incendios. Las banderas otomanas, paños rojos vibrando como chispas lejanas, ya se distinguían en las laderas de las montañas. Las mujeres del convento entendían perfectamente lo que eso significaba. No llegaría ningún caballero de las ciudades vecinas, no quedaban soldados que pudieran ofrecerles protección. Solo había un silencio denso, la calma ominosa justo antes de la tormenta. La abadesa, una mujer de carácter firme llamada Eleni de Larisa, se mantuvo de pie frente al altar. En sus manos aferraba un crucifijo de plata, una reliquia que había resistido un siglo de tormentas y saqueos. Susurró a sus hermanas: sí, si logran invadir nuestros muros, guarden sus votos más sagrados en el corazón. Allí, nadie podrá tocarlos ni profanarlos. Pero la historia, más tarde, demostraría que se equivocaba gravemente. Cuando los ejércitos del Imperio Otomano irrumpieron violentamente en las puertas del convento, los votos de castidad, las oraciones y la santidad del lugar se hicieron pedazos. Nada significó ante la brutalidad que la historia intentaría borrar, con un silencio casi tan destructivo como los propios hechos. La invasión no tardó en llegar. Las primeras piedras del convento cayeron antes de que el sol se ocultara por completo. Los himnos, esas melodías que antes llenaban los pasillos con consuelo, fueron ahogados por el estruendo del hierro y los gritos de los asaltantes. Los otomanos no desperdiciaron sus flechas en este lugar considerado sagrado. Reventaron las puertas de madera con fuego de cañón, una explosión ensordecedora que sirvió como advertencia y declaración de su poder absoluto. Para ellos, un convento no era un suelo bendito, sino un claro símbolo de desafío. La prueba de que la cruz aún se atrevía a alzarse en una tierra que ellos consideraban ya conquistada. Era una afrenta directa a su autoridad. Dentro de los claustros, las hermanas se apresuraron a esconder sus más preciadas reliquias: cálices de plata finamente labrados, iconos bordados con hilos de oro, flores secas que guardaban la memoria de la vida, y hasta fragmentos de santos y huesos fueron cuidadosamente enterrados bajo el suelo de la capilla. Creían, con una fe inquebrantable, que si sus cuerpos eran destruidos o capturados, su fe y su legado aún podrían resistir el asalto. Depositaban su esperanza en esos objetos ocultos, en la creencia de que el espíritu del convento permanecería. Sin embargo, los soldados otomanos no buscaban tesoros materiales ni riquezas ocultas. Querían una prueba más profunda, una señal de que habían aniquilado no solo a los ejércitos enemigos, sino también la fe de sus adversarios, la esperanza de su Dios. Al caer la noche, las monjas que habían sobrevivido al asalto fueron reunidas en el patio principal del convento. A la luz incierta y danzante de las antorchas, sus hábitos blancos, antes prístinos, parecían teñirse de tonos oro y sombra, reflejando el caos de la situación. Les informaron que serían llevadas ante el Pachá, una promesa sombría que muy pocas de ellas, si alguna, vivirían para ver cumplida. Lo que sucedió después, en las horas de esa noche oscura, se convirtió en una leyenda tan terrible y desoladora que incluso los cronistas de la Iglesia, décadas más tarde, evitaron registrar los detalles más espantosos. Al amanecer, el convento, antes un refugio de paz, se había convertido en un campo de cenizas humeantes. El humo denso y pesado se elevaba del refectorio, el lugar donde las mujeres compartían pan y silencio en sus comidas diarias. Banderas otomanas, ahora ondeando victoriosas, habían sido izadas en el campanario, una señal inequívoca para las tropas cercanas de que la resistencia cristiana en ese punto había terminado por completo. Pero en ese mismo patio, entre los restos de la destrucción, ocurrió algo completamente inesperado. Un acto de desafío que desconcertó a los soldados. Los guerreros otomanos, que esperaban escuchar gritos de desesperación o lamentos de derrota, escucharon en cambio cantos. Las monjas sobrevivientes, atadas con cuerdas rudas, comenzaron a entonar un himno. No era una melodía de desesperación o súplica, sino un canto de desafío rotundo. Era el Agnus Dei, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sus voces, aunque temblaban por el frío y el miedo, no se quebraban. Se alzaban con una fortaleza que venía de lo más profundo de su fe. El capitán otomano, un hombre habituado a la guerra y la crueldad, no sabía si reír ante la audacia o mandar callarlas de inmediato. Confundido por la escena, ordenó que le trajeran a la abadesa. Eleni de Larisa, la misma mujer que había hablado en la capilla, se presentó ante él, todavía aferrando su crucifijo de plata con una mano firme. El capitán le ofreció un trato, una muestra de aparente misericordia. Si renunciaba a su Dios,
y aceptaba la fe de los conquistadores. Sus hermanas vivirían. Era una elección cruel, una que ponía a prueba hasta el límite la fe de Eleni. La respuesta de la abadesa selló su destino y el de muchas de sus hermanas. Con una voz clara y serena, respondió: «Mi vida ya está entregada. ¿Qué más pueden quitarme ahora?». El capitán, por un instante, vaciló. Quizás una chispa de admiración o duda brilló en sus ojos, pero el momento pasó. Se dio la vuelta, dejando a Eleni a merced de sus hombres. Lo que sucedió después de ese momento nunca fue registrado con claridad en los anales de la historia. Ni siquiera los relatos otomanos, que solían glorificar sus victorias, lo describieron con detalle. Solo lo mencionaron de forma ambigua, refiriéndose a ello como disciplina aplicada a quienes rechazaron la razón. Años más tarde, cartas europeas dispersas comenzaron a volver a mencionar el nombre de Eleni de Larisa, refiriéndose a ella como la monja que no se arrodilló, un eco lejano de su valentía. Al mediodía de ese fatídico día, las campanas de bronce del convento fueron fundidas, transformadas de instrumentos de fe en metal bruto. El crucifijo de plata que había sostenido Eleni fue enviado al este, una pieza de metal más que servía como trofeo de una victoria. Pronto, los rumores comenzaron a extenderse por las aldeas cercanas. La gente decía que cuando el viento pasaba por las ruinas calcinadas por la noche, aún se escuchaban voces femeninas, no llorando, sino rezando. Era un susurro de resistencia, una memoria viva entre los restos. El humo del convento apenas se había disipado en el aire cuando comenzó la marcha forzada. Lo que quedaba de la orden, 22 mujeres con sus hábitos rasgados y sus rostros cansados, fue conducido hacia el sur, en dirección a la costa. Jinetes otomanos las vigilaban de cerca, sin permitirles un momento de descanso o un segundo de distracción. Para el imperio, estas mujeres no eran simplemente prisioneras de guerra, eran símbolos vivientes de la conquista, trofeos de su supremacía sobre la fe y la resistencia. La jornada fue implacable, un castigo constante. El sol quemaba la piel en el camino polvoriento. Las hermanas, muchas de las cuales nunca habían abandonado los seguros muros del claustro, tropezaban repetidamente, debilitadas por la sed y el agotamiento extremo. Cuando una caía al suelo, otra se inclinaba, no para levantarla completamente, sino para alzar su velo, evitando que los soldados lo pisotearan. Era un último gesto de dignidad, pequeño pero significativo en un mundo que había perdido toda piedad y respeto. Su abadesa ya no estaba con ellas, pero sus últimas palabras permanecían, una guía silenciosa: «Si no pueden sostener la cruz, sosténganse unas a otras». Después de 7 días de marcha agotadora, llegaron al puerto de Volos. Allí, en la bahía, las esperaban imponentes galeras otomanas, barcos hechos no para el confort de los pasajeros, sino para el control absoluto y el transporte de mercancías. Las monjas fueron encadenadas a los bancos de madera, los mismos donde antes remaban criminales y esclavos, hombres condenados a una vida de fatiga. A medida que las grandes velas se llenaban con el viento, las costas de Grecia, su tierra natal, empezaron a desaparecer lentamente en el horizonte. Con ellas, se desvanecía todo lo que habían conocido, todo rastro de su pasado. El supervisor del barco, un hombre llamado Yusufaga, mantenía registros meticulosos de la carga. En sus libros se detallaban especias, monedas, tejidos finos y, por último, cautivas religiosas. Fue ese mismo registro, descubierto siglos después en los polvorientos archivos de Estambul, el que confirmó una historia que, hasta entonces, se había considerado una mera leyenda o un cuento popular. Era la prueba tangible de su existencia y su viaje. El viaje por mar hasta Constantinopla duró 12 largos días. Tormentas furiosas azotaron la cubierta del barco, haciendo que la galera se meciera con violencia. La sal del mar hirió las heridas abiertas en la piel de las monjas, un dolor constante. El hambre, como un escultor cruel, talló aún más sus rostros demacrados. Pero lo que más las quebró, lo que penetró más hondo que el dolor físico, fue el silencio. Nadie les hablaba, salvo para gritar órdenes rudas e incomprensibles. Existían como fantasmas flotando entre el vasto cielo y el oscuro mar, completamente invisibles e ignoradas. Por la noche, la más joven de las hermanas, Magdalena, susurraba salmos en voz baja. Su voz era débil, a través tragada por el rugido de las olas y el viento. Pero incluso los prisioneros encadenados a su alrededor, griegos, serbios, italianos, hombres de diversas naciones, se giraban para escuchar. Por un instante el mar pareció calmarse, como si respetara la fragilidad de su canto. Cuando el barco entró finalmente en el Bósforo, las monjas vieron el horizonte de Constantinopla, la gran ciudad. Cúpulas y minaretes brillantes se alzaban como cuchillas en el cielo, una visión imponente. Al amanecer la ciudad respiraba poder, una fuerza palpable en cada calle y edificio. Durante siglos, se le había llamado la ciudad del deseo del mundo, un crisol de culturas y ambiciones. Ahora, para ellas, sería su prisión. Desembarcaron entre miradas curiosas y burlonas, sin comprender lo que les aguardaba.
Fueron conducidas hasta los alrededores de Santa Sofía, el antiguo corazón del cristianismo bizantino. Forzadas a arrodillarse, escucharon el llamado del muecín resonar entre los minaretes recién construidos, una melodía que anunciaba la supremacía de una nueva fe. Una de ellas, con un hilo de voz, murmuró: «Estamos en casa, pero ya no es nuestra». La ironía era cruel. Antes del siguiente amanecer, las llevaron al Diván Humayún, el Consejo Imperial, donde la voluntad del sultán era ley incuestionable. El gran visir, con una expresión impenetrable en su rostro, presidía la reunión. Por medio de traductores, les informó que el sultán estaba dispuesto a concederles misericordia. Quien aceptara la conversión al Islam, dijo, ganaría un nuevo nombre, comida abundante y una vida de relativo confort en el palacio. Las que se negaran, añadió, enfrentarían la disciplina de la fe. Una frase cargada de amenazas implícitas. Ninguna de las monjas habló. Magdalena, la más joven, temblaba visiblemente de miedo. Justo antes de que los guardias la arrastraran, la hermana Damaris, una mujer de edad y sabiduría, dio un paso adelante con una valentía sorprendente. «Señor», dijo con voz clara, «usted puede cambiarnos el nombre, pero no puede reescribir las oraciones que llevamos en el corazón». El intérprete vaciló, inseguro de cómo traducir tal desafío. El visir respondió con frialdad, con una voz que no admitía réplica: «Las oramos desaparecen cuando la lengua olvida cómo decirlas». Las monjas no fueron ejecutadas públicamente, un destino que quizás hubieran preferido. En su lugar fueron enviadas a los subterráneos del Palacio Topkapi, un laberinto de pasillos y cámaras oscuras donde se guardaba a los cautivos sin clasificación, aquellos de quienes no se sabía qué hacer. Allí, la oscuridad y el silencio, antes compañeros de su claustro, se convirtieron en su nueva y más terrible prisión. Vivían en cámaras de piedra fría, con rendijas minúsculas que apenas dejaban pasar un hilo de luz. Les quitaron sus hábitos, símbolo de su identidad y vocación, y las vistieron con harapos gastados. Luego, les ordenaron servir en las tareas más humildes del palacio, limpiar suelos de mármol, coser ropas, alimentar los grandes fuegos de las cocinas y estufas. Era un intento deliberado por quebrarlas, por destruir su espíritu, por hacerlas olvidar quiénes eran, y la fe que las sostenía. Pero los otomanos subestimaron la resistencia de esas mujeres. Ayuno, frío y silencio eran viejos conocidos para ellas, parte integral de su vida monástica. El sufrimiento, para estas monjas, se había transformado en una forma extrema de oración. Por la noche rezaban en secreto, susurrando las palabras en la oscuridad. Una de ellas raspaba pequeñas cruces en las paredes de piedra con una uña o una piedra afilada. Otra escribía versos de los salmos en el polvo acumulado del suelo. Contaban los días que pasaban por los llamados del muecín, no como una señal de conversión, sino como un marcador de su resistencia inquebrantable. Pronto, los sirvientes del palacio comenzaron a susurrar sobre las hermanas silenciosas, extranjeras misteriosas enterradas bajo el palacio que nunca hablaban ni pedían nada. Los meses se convirtieron en años interminables. Sus manos, antes dedicadas a la costura fina y al cuidado de la capilla, sangraban de tanto fregar y coser. Cada una de ellas fue reducida a un número en la mente de sus captores. El imperio creía, con una arrogancia absoluta, que el tiempo y el hambre doblegarían incluso la fe más fuerte. Era solo cuestión de esperar. Entonces llegó una nueva prueba, disfrazada de misericordia. Les ofrecieron comida abundante, aceites perfumados para sus cuerpos cansados y un descanso merecido, con la única condición de que renunciaran a su fe. 2 hermanas, exhaustas y sin fuerzas, cedieron finalmente. Pero las demás, a pesar de las penurias, permanecieron firmes en su convicción. Cuando la persuasión falló, llegó la oscuridad total. Las cámaras fueron sumidas en una penumbra constante, sin la más mínima luz. La ración de comida fue reducida a la mitad. Una a una, fueron llevadas a una sala separada donde se les exigía repetir una frase específica, una declaración de sumisión a la nueva fe. Quien se negaba, simplemente desaparecía. Nadie sabía qué les sucedía, pero la ausencia era suficiente castigo. En este tiempo de terror, Magdalena se convirtió en una fuente de fuerza silenciosa para las demás. Creó oraciones cortas, fáciles de memorizar, para recordarles quiénes eran y por qué resistían. Cuando a la hermana Damaris le preguntaron su nombre, después de años de silencio forzado, respondió con calma: «Llámame Silencio». Con el tiempo, solo quedaron 11 de ellas. Los guardias, desconcertados por su tenacidad y su silencio, las llamaban fantasmas. Los sirvientes, por su parte, juraban oír himnos en latín por la noche, resonando misteriosamente por los túneles subterráneos del palacio. En uno de los pasillos más recónditos, las hermanas descubrieron un arco sellado que ocultaba una pequeña cámara. La convirtieron en su capilla secreta. Usaron pedazos de cerámica rota como candelabros improvisados, un trozo de tela rasgada como altar y un fragmento de espejo roto como cruz. Allí, rezaban susurrando, evocando recuerdos del hogar, del pan caliente,
del sonido familiar de las campanas del convento. Siglos después, un grupo de arqueólogos, trabajando bajo el Palacio Topkapi, encontró una pequeña cámara. En sus paredes, había cruces talladas a mano y una frase en latín, apenas legible: luces in tenebris lucet. La luz brilla en las tinieblas. Era una prueba contundente de que sus oraciones, a pesar de todo, nunca cesaron. La hermana Magdalena, en su confinamiento, marcaba una pared con carbón dibujando un pequeño pájaro por cada hermana que seguía viva, y una llama por las que se habían perdido. Cuando un nuevo pájaro dejaba de aparecer en la pared, sabían que una más se había ido, desaparecida en la oscuridad. Incluso tras su muerte, el silencio impuesto sobre ellas permaneció. Los registros otomanos de la época muestran un inquietante vacío. Se encontraron entradas eliminadas, marcadas simplemente como no aptas para el servicio, sin fechas de desaparición ni registro de entierro. De esta manera, la historia las borró de sus páginas, no con el fuego destructor de un asalto, sino con la negación fría y calculada de la tinta oficial. Pero este mismo silencio, esta ausencia deliberada, se convirtió en una prueba por sí misma, porque solo aquello que causa vergüenza profunda se esconde con tanto cuidado y esmero. Siglos después, cartas privadas y diarios personales comenzaron a surgir de archivos olvidados, mencionando a las monjas desaparecidas, mujeres extranjeras que se negaron a someterse y simplemente se desvanecieron bajo el palacio. La última mención conocida de Magdalena proviene del relato de un peregrino italiano. Este hombre oyó a un sirviente del palacio contar sobre una mujer que cantaba a su Dios en la oscuridad, sin cesar, hasta que finalmente sellaron la sala donde estaba confinada. Su nombre se perdió en la memoria, pero su canto, de alguna manera, sobrevivió en la piedra. Dicen que en noches de luna llena, los corredores bajo el palacio se enfrían de forma inexplicable, y el aire parece oler a incienso, aunque no haya fuego ni quemador alguno. ¿Es leyenda, memoria o simplemente una manifestación de fe? En realidad, no importa, porque en las ruinas de aquella capilla secreta, las oraciones de esas mujeres aún están allí, grabadas en las paredes de piedra, un susurro eterno de aquellas que se negaron a ser olvidadas. En su silencio, todavía nos hablan. Y si hoy usted ha escuchado su historia, quizás desee que permanezca con usted, porque algunas verdades merecen ser recordadas, por más que duelan.